Vivo las mañanas en Vivo 16. Continuamos en esta mañana magnífica de un domingo cualquiera. Recordá que estamos en redes sociales, estamos en todos lados. Así es, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Vivo16, también nos pueden buscar en Instagram, somos @Vivo16oc y también en Twitter @Vivo_16. Y el teléfono también, porque seguramente con este tema que vamos a hablar ahora, con este y varios temas que tenemos pensado hablar, los celulares ahí, como siempre, empiezan a dispuestos vibrar. la consulta, Sí, por supuesto. Empiezan a sonar. Nos pueden escribir los que no usan redes sociales y también que les resulta más fácil utilizar el celular es 3764-166-777. Alicia Orfila, muchas Buen gracias día. por estar. Muchas ¿Cómo gracias. estamos? Gracias por invitarme y gracias por valorar lo que hago. Bueno, si nos metemos a ver qué haces, es una cantidad de cosas, cantidad de talleres y demás, cantidad de títulos para hablar, ¿no? Muchísimos. Sí. Pero a mí me gustaría empezar, que recién charlábamos fuera del micrófono, varios conceptos, ¿no? Autonomía emocional, autoconocimiento mental y demás. ¿Cómo empieza esta historia personal tuya, no? Sí. Exactamente hace 15 años me di cuenta que tenía algunos conflictos personales, digamos que algunos conflictos con mi propia mente y que no estaba pudiendo resolver. Entonces, como fonoaudióloga, trabajaba con personas en la rehabilitación de personas con derrame cerebral. Ya había estudiado y me interesaba mucho el tema del cerebro. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer una investigación, a estudiar muchísimo acerca de eso. Uh-huh. Y no solamente resolví mis cuestiones personales, sino personalmente padecía depresión. Ajá. Durante bastante tiempo, bastantes años. Y siempre me gustó estudiar. Entonces, resolví mis cuestiones, digamos, y no solamente resolví como un pasado, sino que a partir de ahí también aprendí a resolver de una manera, digamos, más profunda cada conflicto que emergía. Empecé a estudiar cómo funciona la mente, como las dos mentes que tenemos, y de acuerdo a eso resuelvo las cuestiones de acuerdo a cómo funciona la mente, no de acuerdo a cómo se me ocurre a mí, digamos, ¿no? Que claro. Esa es la diferencia. Todo en búsqueda de en principio, solucionar problemas personales, digamos. Sí, totalmente. Siempre me gustó estudiar, o sea, siempre estudiaba, pero el motivo fue, bueno, a ver cómo puedo hacer yo para salir definitivamente de este estado mental, digamos, de una depresión que era como subía y bajaba, se mejoraba, estaba peor, pero nunca había una estabilidad, una mejora definitiva. Claro. Exactamente hace 15 años. Y bueno, y a partir de ahí hice todo un recorrido hasta el día de hoy. Sigo estudiando, me encanta eso, me encanta aprender y realmente considero que haber aprendido cómo funciona mi mente para mí es lo más, como dicen los chicos, porque realmente de acuerdo a eso yo puedo abordar cualquier cosa desde un punto de vista mucho más amplio, más profundo, más educativo. Bueno. Suena difícil, ¿no? Digo, ¿cómo funciona la mente? Es como... chino. Claro, es decir, ¿cómo? Yo digo, la cantidad de gente que se debe sentir representada, porque creo que por ahí no sé los hombres, pero las mujeres, por lo que hablo con mis amigas, hermanas, solemos tener estos bajones emocionales, también a veces en función del mes, del día, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Con los humores, decís vos. Los humores cambian, vos sabrás por tu mujer, no sé. No, vamos a meter. Pero nos pasa a todas que a veces uno busca la manera, porque se da cuenta que a veces no es uno, es un humor, es un estado mental o a veces emocional que uno no entiende por qué, pero no se siente bien. Exacto. Cuando vos decías recién, parece difícil. Parece difícil para quien no, digamos, quien nunca se ha preguntado, a ver, ¿qué hay en mi cabeza? ¿Qué son los pensamientos? ¿Por qué me siento así? Hay muchas personas, como yo, por ejemplo, que sí se preguntan, que les interesa, que quieren profundizar. Entonces, una vez que conocen cómo funciona, tampoco es muy difícil. Perdón. Entonces, cuando uno conoce cómo funciona la mente,
todo es, digamos, como es un trabajo educativo, todo abordaje de conflicto es simple y es un abordaje personal, es una solución que vos le das, no es algo que te dijo otro, no es algo que escuchaste, claro. Es algo personal, es tu propia decisión, sos autónomo, por eso mis talleres tienen mucho que ver con la autonomía. ¿No? Escucharse uno mismo, ¿no? Preguntarse uno mismo qué es lo que está... Exacto. Hablabas al principio de depresión, y depresión es un concepto que puede adaptarse a muchas circunstancias, pueden haber momentos en los cuales uno se siente, digo, no sé, tiene algo que ver con sentirse bajoneado o sentirse bajoneado constantemente, digo bajoneado para usar una terminología. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy depresivo? Porque supongo que debe ser el primer paso también, ¿no? Es decir, sí, exacto, hacer como un autodiagnóstico, claro, ¿no? Sí, reconocer, sí, está muy bien lo que decís. Muchas personas, o sea, la mente tiene como estados de sub y baja, no como vos decís, a veces estás mal, y eso mientras sea esporádico, simplemente se llama tristeza, o como se llama comúnmente, un estado de bajón. Sí. Pero cuando eso es constante y no se termina, y es un bajón tras otro, o una tristeza tras otra, entonces, bueno, el diagnóstico es depresión. Y como vos bien dijiste, el primer paso es reconocer que eso es lo que me está pasando. Porque como hoy es muy común tener un bajón, sí, está justificado. Entonces las personas dicen, bueno, no, ahora estoy bajoneado, como una justificación, pero la justificación hace que vos no investigues, no salgas de ahí. O sea, ¿cómo haces? Tomas un lugar cómodo, tomás una medicación o vas a algún lugar para atenuar, pero no entendés qué está pasando en tu cabeza. Personalmente yo quería saber qué estaba pasando en mi cabeza y de eso se trata. Por eso mi trabajo conmigo misma y el trabajo que yo hago hacia afuera es educativo. Va a ser terapéutico, pero es educativo, es que vos entiendas qué es lo que está pasando. Y el primer paso es lo que vos dijiste, reconocer. Quien no reconoce que tiene rabia, que tiene mal humor constantemente, que tiene tristeza, quien no reconoce no puede hacer el trabajo consigo mismo, ¿no? Ahora, ¿es válido, digo, una herramienta, como decías recién? Me siento bajón y bueno, salgo una noche con mis amigos, o me voy a comer algo, me voy a otro lugar, o digamos, ¿se puede superar de esa manera, esa instancia, ese momento o no? Esas son maneras que tiene la mente de tapar el dolor. Tengo que ponerme seria. Esas son las maneras más facilistas que encuentra la mente para ocultar un dolor que va a ir creciendo, 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 porque vos vas a ir tapando, 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 hasta que, bueno, no quiero ser, no quiero tener un pensamiento como directo hacia el mal, pero después de ahí surgen cuestiones más grandes que fuiste ocultando, por ejemplo, algún síntoma importante, una enfermedad, un accidente, o sea, reprimir lo que el maravilloso Freud nos enseñó, reprimir, guardar, tapar el dolor, no es un buen síntoma, eso acumula muchísimo estrés. Entonces, esto que decís es lo que generalmente hace la mente, digamos, automática. Nosotros tenemos dos mentes, recién yo te decía en off, que conocer la mente, dos mentes. Ya que es complicado entender. Dos mentes. Pensábamos que teníamos una. Una mente dividida, sería, ¿no? Una mente dividida. Hay una mente que funciona por defecto, esa mente automática, esa mente que decide hacer las cuestiones, digamos, decide resolver todo de una manera fácil, cómoda, como usaste esa palabra. Esa mente automática es la que nos lleva a tapar en vez de a resolver. Esto que vos dabas como solución son soluciones que no solucionan. Claro. Es decir, siempre voy a... Pensaba esto de las soluciones que no solucionan, son las que, creería yo, las que te llevan después a enfermedades, porque creo que el cuerpo siempre te muestra eso que uno no está diciendo. De alguna manera, no me acuerdo ahora la palabra técnica que usan los psicólogos, pero uno muestra ese síntoma en el cuerpo. Sí, el cuerpo expresa lo que la mente lo que la mente calla, digamos. Sí. Claro. ¿Cómo predisponemos? Digo, ¿no? Ya entro un poco más a la técnica, que por ahí es lo que la gente quiere saber, ¿no? ¿Cómo predisponemos nuestro cuerpo y nuestra mente para comenzar a trabajar lo que es el concepto de autonomía emocional? Primero es un trabajo profundo, o sea, no es, yo te decía antes que no es una conversación, una charla de conceptos, sino es
un trabajo para quien quiera mirarse a sí mismo. Es un trabajo, el taller de autonomía emocional dura 8 semanas. Es un trabajo intensivo con tu propia mente. ¿Para qué? Para desactivar, fíjate qué importante, para desactivar o desprogramar todos esos malos hábitos emocionales que tenemos. Entonces, insisto, reconocer que tenés constantemente mal humor, reconocer que tenés tristeza siempre, reconocer que tenés constantemente celos, reconocer que tenés constantemente rabia, ese es el primer paso, reconocer. Eso es predisponerte. Vos me preguntás cómo. Eso es predisponerte, porque generalmente esa mente automática no está predispuesta. Esa mente automática que dice, come helado, sale a pasear, conversa con una amiga, tapa. Claro. No está predispuesta. Estar predispuesta es decir, ok, esto me duele y lo quiero resolver. Entonces, ¿esa reacción solamente puede llegar a nivel personal o puede ser alguien de nuestro entorno íntimo, los padres, un hermano, la pareja, que te digan, mira, probablemente te esté pasando, o solamente es una sensación muy mía, digamos? Está muy buena tu pregunta. Los familiares pueden decirnos, mirá, te veo así, pueden tener porque se dan cuenta, pero hasta que no te llegue a vos la gota que te avisa que no querés estar más así, no vas a tomar otra decisión, vas a seguir negando. Cuando alguien te dice algo que vos no estás dispuesto a aceptar, ¿cómo lo tomás? ¿Te enojás? ¿Te enojás? ¿Cómo me decís eso? ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso de mí? No, negás. Eso es lo que hace la mente automática. Entonces, puede ser que muchos quieran ayudarme, pero este es un camino individual, un camino personal, donde la persona tiene que realmente estar harta de eso que está viviendo adentro de su propia cabeza, para tomar una decisión de hacer un trabajo, ¿no? De un trabajo interno y de cambiar, de sanarse. Nada mejor que de estar bien, pero por sí misma, no por salir a alegrarse con alguien, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cuál es el primer paso? Ya me di cuenta que tengo un problema, que me deprimo o que me enojo fácilmente, o por ahí uno se da cuenta que capaz está teniendo celos, o capaz el problema que uno tiene en realidad lo está transfiriendo a otro. Bueno, ¿cuál es el primer paso? La responsabilidad de otro también, ¿no? Sí. Eso es muy común, exactamente. Ese punto me gustaría tomar, porque cuando una persona se empieza a observar como con rabia, empieza a decir, lo que pasa es que yo tengo rabia porque vos me dijiste eso, yo tengo rabia porque me hicieron tal cosa, o sea, empieza a poner la responsabilidad afuera, o yo soy celosa porque tal cosa, porque me dan argumentos. O sea, poner la responsabilidad de tu emoción afuera es dependencia emocional. Claro. Eso no funciona, o sea, eso no funciona ¿para qué? ¿Para dónde no funciona? No funciona para tener relaciones sanas, no funciona para que seas feliz, no funciona, o sea, vas a estar realmente mal. Entonces, este es el primer paso, ya lo dijimos, es reconocer. El segundo es hacerse responsable de sus propias emociones. O sea, ¿qué es una emoción? Hablemos de eso. ¿Qué es una emoción? Una emoción es digamos, a nivel bioquímico, son un montón de sustancias que circulan en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es una bioquímica determinada que hace que mi cuerpo se acostumbre a esa frecuencia, a ese líquido, a esa sustancia. ¿No? Es como cuando vos decís, tengo sed y siempre querés tomar esa bebida. Tu cuerpo te pide esa bebida. Con las emociones es igual. Nosotros, a medida que vamos entrenándonos en ser emocionalmente malhumorados, como decía, o enojados o tristes, entrenamos nuestro cuerpo con esas sustancias. Están bañadas las células por esa sustancia química, que son distintas para cada emoción, o más o menos distintas, y entonces el cuerpo te pide siempre más de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que no sos una persona malhumorada, sino que practicaste el mal humor y el cuerpo ya te pide, exacto, porque yo soy así no existe. Claro. Yo soy así, yo estoy acostumbrado, estoy entrenado en esa reacción de mal humor. Parece esas personas que uno dice, parece que necesita estar enojado en algún momento del día. Algo va a pasar para que, ¿no? Y esto es así porque uno está adicto a uno mismo. Necesita esa circulación de esas sustancias químicas. Ajá. O sea, es como
vas a encontrar algo que te haga sentir como tus células quieren sentir. Pienso por ahí en los casos más graves de la depresión, porque caen en esa adicción de todo el tiempo encontrar algo que les duele, les haga sentir mal y tristeza, y realmente es una adicción. O al que es colérico va a encontrar algo que le haga enojar, algo que le moleste, va a encender la televisión y algo le va a molestar. Al que está triste va a encender la televisión y va a decir pobrecito y le va a dar lástima. Claro. O sea, funciona por espejo, por efecto. Por lo tanto, la emoción es una química que te pide más de eso. ¿Hay forma de controlarlo? Digo, porque en definitiva lo que van a hacer las emociones mostrar nuestro comportamiento. Es decir, necesariamente tenemos que vivir en sociedad. Digo, ¿hay forma de controlar, de medirlo? Exacto. Eso que decís es muy importante, porque una emoción va a generar un comportamiento y va a generar un lenguaje. Ese es el efecto de la emoción. Entonces, si uno no maneja, si uno no controla, es la palabra que vos estás usando, si uno no conoce sus emociones, va a tener comportamientos de los cuales puede arrepentirse, va a decir palabras de las cuales puede arrepentirse. Entonces, esto para mí es muy importante, saber el efecto que tiene la causa, que es esa emoción. Y ese es el motivo por el cual yo decido cambiar, yo decido hacer un trabajo, digamos, para cambiar mi emocionalidad, porque no me funciona que yo siga teniendo esa actitud y siga teniendo ese lenguaje, digamos, que está vinculado a la causa, que es mi emoción. Hablas de desinstalar o de desprogramar las emociones. Sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? Yo trabajé mucho, como decía al principio, y estudié mucho neurología. Esto está basado en la plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, o podríamos decir para que vos hagas cosas que nunca hiciste. Adaptarse, digamos, ¿no? Para adaptarse, exactamente. Entonces, y eso es posible a cualquier edad, ¿no es cierto? Entonces, desprogramar es eso, es que el grupo cerebral que está entrenado en el mal humor, ya que estoy usando esa emoción, digamos, o en la depresión, o en la tristeza, pueda dejar de sentir esa emoción, porque vos sos quien dirigís la emoción. O sea, es desinstalar o desprogramar es un trabajo que se hace donde vos dirigís tu emocionalidad. Vos sos el director. No puede haber nadie afuera que te diga, no hagas esto, no sientas esto, no te comportes así, sino que vos tenés que ponerte límites. Hay una cosa que el ser humano no hace. El ser humano le pone límites al otro. Le dice, pórtate bien, no seas triste, no te enojes, no te deprimas. Pero a sí mismo no se pone límites. Este es el trabajo de ponerse límites a uno mismo. Y es maravilloso cómo las personas cambian, cómo las personas salen de estados agudos de conflicto por sus propias emociones. Y cuando uno cambia la emoción, cambia también la realidad que vive, ¿no? Suena difícil, porque por ahí uno cuando se siente triste o malhumorado, decirse a sí mismo, cambiar ese humor, como hay algunas herramientas, hay pasos, hay por ahí estrategias. Claro. Suena difícil porque es difícil, por supuesto que es difícil. Yo nunca aliento a las personas a decirlo, vení, es fácil, hacelo. No, es difícil porque vas a ir contra tu química. Vas a ir contra tu química. Estás súper entrenado a ser como sos. Claro. Ahora, si tomás la decisión y te diste cuenta que como sos no te funciona, no te gusta, te pone freno en tu vida, bueno, vas a tener como el reconocimiento y el deseo de ir hacia adentro, de hacer el cambio, ¿no? Pero sí, realmente es difícil porque, fíjense, el taller que yo propongo tiene 8 semanas de entrenamiento, son 55 días que la persona va a ir una vez por semana al taller grupal, donde vamos a explicar lo que vamos a hacer esa semana, y esa semana vamos a trabajar con un audio todos los días, y ese audio aparte la persona va a aplicar en muchos límites que se tiene que poner a sí mismo. O sea, uno es el propio director técnico. Y sí, yo no aliento a que sea fácil, pero salir de un estado emocional por uno mismo, para mí es maravilloso. El resultado es muy maravilloso. Hablábamos también el domingo pasado de la influencia que tiene el entorno, ¿no? Sí. Porque puede ser que una persona sea depresiva
y que, digamos, el entorno esté ayudando a que, o por lo menos no esté ayudando a que esa persona salga de ese estado, ¿no? ¿Qué trabajo debería hacer? ¿Cómo se empieza ahí, no? Uh-huh. En general, la persona está en el entorno que tiene que estar. Uh-huh. O sea que esa emoción que tiene la persona, por ejemplo, hoy estaba leyendo recién antes de estar acá con ustedes, un texto que hablaba de alejarse de las personas tóxicas. Sí. Esto se usa muchísimo está, ahora está como latiguillo. Ahora, la mente no funciona así. Claro. O sea, yo no me puedo alejar de lo que a mí me molesta, porque lo que a mí me molesta está dentro mío. Con lo cual, yo no, o sea, si me alejo de esa persona que es tóxica, yo tengo la misma toxicidad. Entonces sería ideal, y esto es lo que podemos hacer quien realmente quiere sanar su mente, que yo quite la toxicidad que me molesta del otro. Entiendo. Entonces, si una persona, vuelvo a tu respuesta, a tu pregunta, está en un ambiente, digamos, donde no se la ayuda a superar su depresión, una vez que la persona haga el trabajo y se sienta no deprimida, esas otras personas o van a cambiar o se van a alejar de esa persona. La frecuencia, la emoción tiene una frecuencia, una vibración o una energía. ¿No es cierto? Es como cuando las personas dicen, entré a un lugar y había energías y todo esto. Esto claro, es verdad. sí, sucede, esto es exacto. Sí. Entonces, si yo tengo una energía X, esa es la energía que va a estar alrededor mío. Claro. No, es algo matemático. Puede ser esa frase que también se escucha mucho como alejarse de las personas tóxicas. Uno atrae lo que proyecta. Exactamente. Uno atrae la energía que emana. Exactamente, yo siempre explico con el dial de la radio. Si uno tiene una frecuencia emocional de 5.0, los amigos, la familia van a ser entre 4 a 6.0, de ahí. Más no. Es imposible que pueda relacionarse con, por poner de 1 a 10, digamos, una frecuencia. Pero la vibración tiene que ver con eso, con una energía que uno emana. ¿Con qué emana? Con lo que piensa, siente, dice y hace. Uh-huh. Esos son los 4 factores de vibración, lo que uno, digamos, emana como personalidad. Mente y cuerpo, ¿no? Se supone que tiene que estar en el mismo sentido, en la misma expresión. Cuando hay una dualidad o cuando hay una expresión distinta de lo que es la mente y el cuerpo, hay enfermedad. Eso se llama incoherencia emocional, ¿no? Uh-huh. Cuando la mente quiere una cosa y el cuerpo no, por ejemplo. La mente dice, quiero hacer dieta, un ejemplo común, ¿no? Claro. Y el cuerpo no quiere. O sea, el cuerpo empieza a practicar la dieta que la mente dice, pero no puede sostenerlo. Dice, no aguanto, quiero volver a comer tal cosa o quiero tal otra. Entonces, esa división que hay entre cuerpo y mente, bueno, es la que impide que logremos nuestras metas, que seamos felices, porque la mente dice una cosa y el cuerpo hace otra. El cuerpo está entrenado en lo que yo siempre le di. Entonces, para que yo cambie, tengo que hacer primero un trabajo de vaciar, no de poner algo nuevo. Primero tengo que vaciar. Claro. Cuando yo siembro, primero tengo que limpiar la tierra. Tengo que vaciar la tierra, digamos, de los residuos para que pueda caber la próxima planta. Algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, en general, cuando uno quiere algo nuevo, por ejemplo, estar alegre o alguna cuestión emocional o hacer una dieta o lograr una meta, es algo nuevo que uno quiere incorporar. Si esa personalidad no se vacía de lo que no tiene que hacer para lograr esa meta, no va a poder lograrlo. Nosotros queremos lograr con la misma personalidad, digamos, abusiva con nosotros mismos, una determinada cosa nueva. Primero tenemos que recortar y decir qué no de mi personalidad, qué no me funciona para que yo no logre tal cosa de mí misma. Entonces, vaciar es un punto importante. ¿Somos capaces de transformar, digo, porque por ahí está esa famosa frase, no, esa persona no cambia, o siempre lo mismo, o tu esencia es esta, o yo a mi edad ya no cambio, claro, también es frase, ¿no? O probablemente hizo un gran esfuerzo, pero termina siendo medio que lo mismo, y no, siempre esas calificaciones. ¿Somos íntegramente modificables, cambiantes o no? Sí, totalmente. Por esa otra mente, esa mente dividida, yo hablé hasta ahora solo de la automática, pero también tenemos una mente que se llama esencial. Vos hablaste recién de la palabra esencia, pero esencia como lo divino, lo sagrado de uno. Esa parte de la mente, o lo heroico, también se llama el héroe.
la luz, distintos sinónimos. Sí. Esa parte de la mente es la que está dispuesta a hacer cualquier cambio. O sea, es la que logra todas las metas, la que es coherente. Por supuesto que es posible, pero como tenemos un entrenamiento en lo que no es posible, ¿en qué tenemos entrenamiento? En no se puede, en no puedo. Y entonces toda la gente cuando intenta hacer una cosa ante el primer obstáculo dice no se puede. No se puede. Ese obstáculo surgió porque otros no pudieron. Difícil el autoconocimiento, la autonomía emocional. Hoy hablábamos de tus cursos, si querés contar un poco de qué se trata, qué es la autonomía emocional, qué es el autoconocimiento. Sí, bueno, autoconocimiento es esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Es cómo funciona la mente, la mente, ¿qué es? Los pensamientos, las emociones. Es conocerme por qué me comporto de esta manera, por qué tengo esta actitud, por qué hablo de esta manera y no de otra. Es entender qué es lo que me pasa. Me quedó dando vuelta algo que mencionaste, tiene que ver con el poder, ¿no? E incluso en una de tus columnas hablas del poder incluso sobre las religiones, ¿no? Como trasladar el poder hacia fuera de nosotros, ¿no? Sin siquiera entrar en cuestiones religiosas y demás. ¿Cómo asumimos una posición de poder nosotros mismos? Me encanta ese tema. Hace poco escribí una nota justamente para otra entrevista que me hicieron porque me preguntaron especialmente ese punto, ¿por qué las personas no quieren reconocer el poder y entonces no van hacia adelante? O sea, es su propio poder personal, ¿no es cierto? No estamos hablando de otro poder. Claro. Y esto es como una construcción que viene de lo religioso, donde lo divino está afuera, está lejos nuestro. Nos formamos así, pensando que Dios es algo que está afuera de nosotros y Dios es una parte de nuestra mente. Entonces, de alguna manera fomentamos que nosotros no tenemos poder, que el poder está afuera de nosotros. Y esto es lo que hace que las personas, como decía antes, quieren hacer algo y enseguida cuando aparece el obstáculo cree que no pueden. Nosotros tenemos una mente maravillosa, una mente poderosa, pero tenemos que aprender a usarla, tenemos que destaparla, descubrirla, digamos, ¿no? Por supuesto que tenemos Yo poder. creo por ahí, desde la religión también, he leído, investigado también estos libros de autoconocimiento y yo creo que a veces se malinterpretó por ahí la Biblia o se pensó de otra manera porque el mismo Jesús nos dice pidan con fe, o sea que uno ya desde la manera en la que pide uno tiene que creer que sucedió. Entonces me parece que Jesús, Dios, la persona en la que cada cual crea, ya te da el poder a uno, está uno en tomar esa decisión de decir yo puedo, yo creo, no sé, me parece que capaz esa dualidad religión no sí también pasa por cómo se interpretó. Yo creo que no es una cuestión de los libros sagrados. Los libros sagrados dicen que tenemos poder. Lo que pasó es que no hemos entendido eso y que en la práctica, digamos, de las religiones y cualquier religión, ¿no es cierto?, está puesto siempre pidan a otro, pidan afuera. Y no funciona así la mente. Ese pedido, digamos, de alguna manera es un deseo fuerte que uno puede tener y una constancia y una consecuencia con algo que uno quiere lograr. Eso está dentro de la propia mente, no está afuera. La atracción, digamos. Exacto, no es afuera. Entonces, en tanto, como dice Juliana, nosotros, la Biblia y los libros sagrados dicen que tenemos poder, pero nosotros hemos dejado el poder afuera. No hemos leído esa parte, no hemos entendido eso. Como una quita de responsabilidad propia. Yo creo que por ahí está, porque si no tengo poder, ¿qué hago? Yo voy a estar solamente reclamando, pidiendo, responsabilizando al otro, porque tener poder, ¿qué implica? Que tengo que trabajar, que tengo que trabajar adentro mío, que tengo que tomar decisiones. Exactamente. Lo mismo pasa en las parejas, ¿no es cierto? Que a veces uno pone la responsabilidad en el otro, dice, bueno, no, pero yo soy así porque él hace esto. Hablábamos en el corte de los celos, no, yo me pongo celosa porque él hace esto, lo otro. Y a veces uno se olvida de preguntarse por qué me enojo, por qué me pongo celosa, por qué me molestan estas cosas. Ya vamos a hablar de eso y nos vamos a meter en un compromiso
un poquito más fino, mensajes si quieren mandar, no hay ningún problema. Así que hacemos un pequeño cortecito y hablamos de las parejas. Déjanos tus comentarios en Facebook, Twitter o Instagram. Somos Vivo 16.